Soy Bartolomeo, y hoy no te pido que escuches una biografía. Te pido que entres en una dimensión donde el tiempo se detiene y la materia se rinde ante la voluntad de la mente. Lo que vas a escuchar a continuación es la historia de un hombre que no pertenecía a nuestra especie. Un ser que veía hilos de energía donde nosotros solo vemos aire vacío. Nikola Tesla no inventó el siglo XX. Él lo soñó, lo dibujó en el aire y luego dejó que nosotros, los mortales, camináramos sobre sus huellas. Ponte cómodo. Apaga las luces. Siente el silencio de tu habitación. Porque para entender al hombre que domó el rayo, primero debes aprender a escuchar el zumbido del universo. Era la noche del 9 de julio de 1856, en Smiljan, una aldea remota donde las montañas parecen arañar el cielo de lo que hoy es Croacia. Pero no era una noche cualquiera. Los ancianos del pueblo dirían años después que el aire sabía a metal, que los animales se negaban a dormir y que las brújulas se volvían locas. Una tormenta eléctrica de proporciones bíblicas se había estacionado sobre la pequeña casa de madera del sacerdote Milutin Tesla. Dentro de esas paredes, una mujer llamada Diyuka luchaba por dar a luz. Cada vez que un relámpago golpeaba el suelo cerca de la cabaña, las ventanas temblaban y la luz azulada inundaba la habitación, revelando el rostro aterrorizado de la partera. Aquella mujer, curtida por 1000 partos en la montaña, dejó caer las sábanas blancas y retrocedió hacia la puerta. «Es un mal presagio», gritó la partera por encima del rugido del trueno. «Este niño nace bajo el látigo de la tormenta. Será un hijo de las tinieblas, un ser marcado por la desgracia». Pero Diyuka, cuya mente era tan rápida como la de su futuro hijo, estiró la mano y tomó al recién nacido. En ese momento, un rayo final, el más potente de la noche, iluminó la habitación con tal intensidad que por un segundo no hubo sombras. Diyuka miró a la partera con ojos que no conocían el miedo y sentenció: «No, él no será un hijo de la oscuridad. Mi hijo será un hijo de la luz». Y así, mientras el cielo se partía en dos, Nikola Tesla respiró por primera vez. Un niño que desde su primer llanto parecía estar sintonizado con una frecuencia que nadie más podía oír. A medida que Nikola crecía, sus padres se dieron cuenta de que algo en su cerebro era diferente. No era solo inteligencia, era una anomalía fisiológica que lo atormentaba. Nikola sufría de destellos de luz cegadores que aparecían frente a sus ojos sin previo aviso. Cuando alguien pronunciaba una palabra, Nikola no pensaba en el concepto, él veía el objeto flotando en el espacio físico frente a él. Si su madre decía «manzana», una manzana perfecta con gotas de rocío y un color rojo hiperrealista, aparecía suspendida en el aire. El pequeño Nikola intentaba tocarla con sus dedos, solo para descubrir que su mano atravesaba el vacío. Esta condición le causaba un terror profundo. Pensaba que estaba perdiendo la cabeza, que los fantasmas de las cosas lo perseguían. Sin embargo, con los años, aprendió a domesticar esa maldición. Descubrió que podía usar esas visiones para viajar. Sin salir de su habitación, Nikola cerraba los ojos y volaba mentalmente a ciudades que nunca había visitado, hablaba con personas imaginarias y realizaba experimentos científicos en laboratorios etéreos. Esta fue la base de su genio. Nikola Tesla nunca necesitó planos de papel. Él podía construir una máquina entera en su mente, pieza por pieza. Podía ver cómo los tornillos encajaban, cómo el aceite lubricaba los engranajes y, lo más increíble de todo, podía poner la máquina en marcha en su imaginación. La dejaba funcionando mentalmente durante semanas y luego regresaba a inspeccionarla. Si en su mente un eje se doblaba o una pieza se desgastaba, él sabía exactamente dónde fallaría el modelo real antes de siquiera tocar un martillo. Su cerebro era un simulador de realidad virtual de alta definición, décadas antes de que el hombre entendiera siquiera qué era un algoritmo. Pero en la vida de todo Prometeo, hay una tragedia que marca el inicio del sacrificio. Para Nikola, esa tragedia se llamaba Dane. Dane era su hermano mayor, el favorito, el niño prodigio que, según todos, estaba destinado a alcanzar la gloria. Nikola lo adoraba con una devoción casi mística. Un día de verano, cuando Nikola tenía 5 años, ocurrió lo impensable. Un caballo árabe, un animal magnífico pero indomable que la familia poseía, se encabritó. Dane cayó. El impacto contra el suelo fue seco, un sonido que Nikola nunca olvidaría. El pequeño vio la agonía de su hermano,
vio cómo la vida se escapaba de aquellos ojos que eran tan parecidos a los suyos. La muerte de Dane rompió a la familia. Su padre, Milutin, se hundió en una tristeza severa. Cada vez que Nikola hacía algo bien, el silencio de su padre parecía decir: Dane lo habría hecho mejor. Nikola pasó el resto de su infancia intentando llenar un vacío imposible. Se volvió obsesivo. Empezó a desarrollar fobias extrañas. No podía tocar perlas. Le horrorizaba el cabello humano que no fuera el suyo. Y sentía una compulsión por contar sus pasos o calcular el volumen de cada comida que ingería. Si el volumen no era divisible por 3, simplemente no podía comer. Se convirtió en un extraño en su propia casa, un joven que buscaba en los libros de física y matemáticas el consuelo que el amor humano le negaba. Fue en esos libros donde encontró a su verdadero Dios, la electricidad. Para Nikola, la electricidad no era una herramienta, era una entidad viviente, una fuerza cósmica que esperaba ser comprendida por un corazón lo suficientemente valiente para arder con ella. Imagina el año 1884. El mundo se está haciendo pequeño, pero el océano sigue siendo un monstruo indomable. Nikola Tesla, con 28 años, está de pie en la cubierta de un barco que cruza el Atlántico. Su figura es delgada, casi cadavérica. Sus ojos, hundidos por noches enteras de cálculos, miran hacia el horizonte de una tierra que aún no conoce. Su viaje no fue fácil. Durante un motín en el barco, Tesla lo perdió casi todo. Le robaron sus maletas, su ropa y sus pocos ahorros. Cuando el barco finalmente entró en el puerto de Nueva York, frente a una estatua de la libertad que todavía estaba fresca en su pedestal, Tesla bajó la pasarela con solo 4 centavos en el bolsillo. 4 centavos. Eso era todo lo que separaba al genio más grande del mundo de la indigencia absoluta en la ciudad más competitiva del planeta. Pero en su mano derecha apretaba con fuerza una carta que valía más que el oro. Era una carta escrita por Charles Batchelor, uno de los socios de Edison en Europa, dirigida al mismísimo Thomas Alva Edison. La nota decía, con una brevedad que eriza la piel: Mi querido Edison, conozco a 2 grandes hombres. Usted es uno de ellos. El otro es este joven. Tesla caminó por las calles de Manhattan, asombrado y horrorizado a la vez. Nueva York era un caos de caballos, barro, carbón y cables de cobre que colgaban de los edificios como telarañas negras. El sistema de corriente continua de Edison estaba por todos lados, pero era peligroso. Los caballos morían electrocutados en los charcos y las chispas saltaban de las alcantarillas. Tesla vio esto y sonrió para sus adentros. Él traía en su mente la solución, una sinfonía llamada corriente alterna, pero primero tenía que convencer al rey. La oficina de Thomas Edison en Pearl Street olía a tabaco barato, grasa de motor y sudor. Cuando Tesla entró, se encontró con un hombre que era exactamente lo opuesto a él. Edison era un tipo tosco, con las uñas sucias de carbón, que no creía en la matemática pura, sino en el ensayo y el error. «Yo no necesito científicos», solía decir Edison. «Necesito inventores que no tengan miedo a fallar 10.000 veces». Tesla, pulcro en su traje negro, le entregó la carta. Edison la leyó, miró de arriba abajo a aquel joven inmigrante que parecía un poeta más que un ingeniero y soltó un gruñido. «Dicen que puedes arreglar mis generadores», dijo Edison sin rodeos. «Puedo hacerlos mejores, señor», respondió Tesla con una confianza que rozaba la arrogancia. Edison, en un gesto de cinismo que cambiaría la historia de la tecnología, le lanzó un desafío. «Si logras mejorar la eficiencia de mis máquinas de corriente continua, te daré $50.000. $50.000 de 1884. Hoy, eso equivaldría a más de $1 millón. Para Tesla, era la oportunidad de construir su propio laboratorio y liberar sus ideas. Trabajó durante 6 meses sin descanso, desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la madrugada del día siguiente. Rediseñó 24 tipos de máquinas de Edison. Eliminó las chispas, aumentó la potencia y simplificó el diseño. Cuando terminó, fue a la oficina de Edison a cobrar su recompensa. Pero Edison, apoyado en su escritorio, soltó una carcajada que Tesla sentiría como una puñalada. «Tesla,
dijo Edison mientras masticaba su tabaco. Usted no entiende nuestro humor americano. En lugar de los $50.000, le ofreció un aumento de $10 a la semana. Tesla no gritó, no suplicó. Se puso su sombrero, miró a Edison con un desprecio gélido y salió de la oficina para no volver jamás. Esa noche, el hombre que visualizaba el futuro volvió a estar solo, sin un centavo, en las calles frías de una ciudad que no perdona. El año 1886 fue el más oscuro en la vida de Nikola Tesla. Imaginen la escena, porque es una de las mayores injusticias de la historia moderna. En las avenidas principales de Nueva York, los obreros estaban cavando zanjas para instalar los nuevos cables del alcantarillado y la electricidad de Edison. Entre esos obreros, con las manos llenas de ampollas, la espalda encorvada por el peso de la pala y la ropa cubierta de lodo, estaba Nikola Tesla. El hombre que hablaba 8 idiomas, el que podía calcular integrales complejas en su cabeza mientras caminaba, ahora pasaba 10 horas al día moviendo tierra por $2 diarios. Tesla escribió en su diario: «Pasé por un periodo de sufrimientos terribles. Mi educación científica en diversas ramas parecía una burla». Pero incluso en el fondo del abismo, Tesla no dejó de crear. Mientras cavaba, observaba cómo la energía de Edison se perdía en los cables. Visualizaba su motor de inducción, planeaba la revolución. Fue allí, en el barro, donde conoció a un capataz que, asombrado por la inteligencia de aquel obrero que explicaba teorías físicas durante la hora del almuerzo, lo presentó ante unos inversores de la Western Union. Ellos decidieron darle una oportunidad. Le alquilaron un pequeño laboratorio en la calle Liberty. Tesla tiró la pala, se lavó el barro de las manos y se preparó para la guerra. No iba a ser una guerra de armas, sino una guerra de electrones. La guerra de las corrientes estaba a punto de comenzar. Estamos en abril de 1887. Tesla ya no tiene barro en las uñas. Ahora, en su laboratorio de la calle Liberty, el aire huele a ozono y a metal caliente. Los inversores de la Western Union lo observan con escepticismo. Tesla ha construido algo que la ciencia de la época considera imposible. Un motor sin escobillas, un motor que no lanza chispas, un motor que funciona con corriente alterna. Imaginen la escena. Tesla pulsa un interruptor. No hay explosiones, no hay humo. Solo un zumbido suave, casi musical. El rotor empieza a girar, impulsado por un campo magnético invisible que danza alrededor de las bobinas. Los inversores se miran entre sí. Saben que están viendo el fin de la era de Edison. Pero Tesla no solo quería crear un motor, quería crear un sistema. La corriente continua de Edison era como un río que solo fluye en una dirección y se agota rápido. La corriente alterna de Tesla era como las mareas del océano, un vaivén de energía que podía ser elevado a voltajes altísimos para viajar cientos de kilómetros sin perder fuerza. Era la democratización de la luz. Y eso, para los que vendían cables de cobre gruesos, era una sentencia de muerte. Cuando George Westinghouse, el gran industrial de los frenos de aire, vio el motor de Tesla, supo que tenía el arma definitiva para derrotar a Edison. Le ofreció a Tesla $1 millón por sus patentes y una regalía de $2.50 por cada caballo de fuerza generado. Tesla, de la noche a la mañana, pasó de cavar zanjas a ser un hombre inmensamente rico. Pero Thomas Edison no iba a caer sin pelear. Lo que siguió fue la campaña de desprestigio más brutal de la historia corporativa. Edison, el buen inventor americano, se convirtió en un monstruo de la propaganda. Empezó a circular panfletos que decían que la corriente alterna era la corriente de la muerte. Edison llegó a extremos macabros. Pagaba a niños de la calle para que le trajeran perros y gatos secuestrados. Frente a la prensa, en su laboratorio de West Orange, electrocutaba a los animales usando el sistema de Tesla para demostrar que era peligroso. Pero el punto de inflexión fue la elefanta Topsy. En un espectáculo dantesco, Edison electrocutó a un animal de 6 toneladas frente a miles de personas, grabando el evento en una de las primeras películas de la historia. El mensaje era claro: si la corriente alterna puede matar a un elefante,
matará a tu familia en tu propia sala de estar. La desesperación de Edison lo llevó a colaborar en la creación de un instrumento de ejecución, la silla eléctrica. Edison insistió en que la silla funcionara con corriente alterna. Quería que el nombre de Tesla quedara marcado por siempre con el olor a carne quemada. En agosto de 1890, un hombre llamado William Kemmler fue el primer ejecutado de la historia en la silla eléctrica. Fue un desastre. El voltaje no fue suficiente la primera vez. Kemmler quedó a medio morir, gimiendo, mientras los testigos se desmayaban por el horror. Tuvieron que repetir el proceso hasta que el hombre literalmente se cocinó. Westinghouse, indignado, declaró a la prensa: «Hubiera sido mejor que usaran un hacha». Tesla, por su parte, se encerró en su laboratorio. No respondió con palabras. Respondió con un acto de magia que desafiaría las leyes de la naturaleza. Llegamos a 1893. La Feria Mundial de Chicago. La Ciudad Blanca. Edison y su nueva empresa, General Electric, habían prohibido a Westinghouse usar sus bombillas. Parecía que Tesla y su socio estaban acabados. Pero Tesla, en una noche de inspiración febril, inventó una nueva bombilla que no violaba las patentes de Edison. El 1 de mayo de 1893, el presidente de los Estados Unidos, Grover Cleveland, pulsó un botón de oro. En un segundo, la oscuridad del recinto fue devorada por 100.000 bombillas de corriente alterna. Fue la mayor cantidad de luz eléctrica jamás vista en un solo lugar. La gente caía de rodillas, llorando, pensando que era una intervención divina. Tesla caminaba entre la multitud, vestido con su frac y sus guantes de seda, como un dios caminando entre hombres. Para demostrar que Edison mentía, Tesla se subió a un pedestal. Dejó que 2 millones de voltios de corriente alterna fluyeran a través de su propio cuerpo. Su ropa lanzaba chispas, sus ojos brillaban con un reflejo azulado, y en sus manos sostenía tubos de vacío que se encendían sin cables, simplemente por estar cerca de él. Tesla no solo ganó la guerra esa noche, demostró que la electricidad era una fuerza armónica, una canción que él, y solo él, sabía dirigir. Edison se retiró de la industria eléctrica poco después. La corriente alterna de Tesla se convirtió en el estándar mundial. Pero mientras el mundo celebraba, Tesla ya estaba mirando hacia algo mucho más grande. Algo que no solo iluminaría las casas, sino que conectaría a toda la especie humana. Corre el año 1895. El mundo ya sabe que Tesla tenía razón, pero ahora debe probarlo a una escala que parece sacada de una novela de Julio Verne. Desde que era un niño en las montañas de Croacia, Tesla tenía un sueño recurrente. Veía una rueda gigante girando bajo una catarata, capturando la furia del agua para convertirla en luz. Ese sueño se materializó en las cataratas del Niágara. Fue el proyecto de ingeniería más ambicioso de la historia de la humanidad hasta ese momento. Edward Dean Adams, el banquero detrás del proyecto, había consultado a los mejores científicos del mundo, incluido a Lord Kelvin, y todos le habían dicho que era imposible enviar energía a larga distancia. Todos, excepto Tesla. Tesla construyó las primeras grandes turbinas hidroeléctricas. Cuando el sistema se encendió, el estruendo del agua se convirtió en un pulso silencioso que viajó 40 kilómetros hasta la ciudad de Buffalo. Fue un milagro técnico. Las fábricas empezaron a moverse, las calles se iluminaron, y el hombre finalmente comprendió que ya no necesitaba quemar carbón para dominar la noche. Tesla había logrado que el planeta trabajara para el hombre de forma limpia y armónica. En la base de las cataratas, hoy se alza su estatua, mirando al agua que él fue el primero en entender. Pero mientras las ciudades brillaban, las sombras se cerraban sobre el hombre que les dio la luz. George Westinghouse, el socio de Tesla, estaba contra las cuerdas. Los grandes banqueros de Wall Street, liderados por J.P. Morgan, estaban decididos a consolidar el mercado eléctrico y querían destruir a Westinghouse para quedarse con sus patentes. Westinghouse fue a ver a Tesla. Estaba pálido,
derrotado. Le explicó que los bancos no le darían más crédito a menos que se eliminara el contrato de regalías que tenía con él. Recordemos ese contrato. Tesla debía recibir $2.50 por cada caballo de fuerza producido. Con el éxito del Niágara, ese papel convertía a Tesla en el hombre más rico que jamás hubiera caminado sobre la Tierra. Su fortuna habría superado a la de los emperadores. Tesla miró a su amigo, el hombre que había creído en él cuando cavaba zanjas. No dudó ni un segundo. «Señor Westinghouse», dijo Tesla, «usted ha sido mi amigo. Creyó en mí cuando nadie más lo hizo. Guarde sus millones. Rompa el contrato y salve su empresa para que mi sistema llegue al mundo». Tesla tomó el documento original y lo rasgó en pedazos. En ese instante, renunció a billones de dólares. Lo hizo por una idea. Lo hizo por nosotros. Tesla salió de esa oficina siendo, técnicamente, un hombre pobre, mientras su tecnología empezaba a generar la riqueza que construiría el siglo XX. Fue el acto de generosidad más grande de la historia de la ciencia y el principio de su fin financiero. Tesla ya no estaba interesado en los negocios de los hombres. Se sentía como un receptor de mensajes del universo. En 1899 se mudó a Colorado Springs, un lugar alto, seco, donde el aire parece estar cargado de estática. Allí construyó un laboratorio que parecía el castillo de un hechicero moderno. Una torre de madera de 25 metros de altura con una antena gigante coronada por una bola de cobre. Allí, Tesla se convirtió en el señor de los rayos. Creó la bobina de Tesla más grande jamás construida. Cuando la encendía, producía rayos artificiales de 40 metros de largo. El ruido era tan potente que se escuchaba en los pueblos vecinos. Los caballos en los establos cercanos recibían descargas a través de sus herraduras. La gente veía mariposas de fuego revoloteando en sus manos. Tesla descubrió algo que todavía hoy nos cuesta creer. La Tierra tiene una frecuencia resonante. Logró encender 200 bombillas clavadas en el suelo a 40 kilómetros de distancia sin un solo cable. Había descubierto la transmisión inalámbrica de energía. Pero en medio de esas noches de tormenta artificial, ocurrió algo que lo marcaría para siempre. Sus instrumentos detectaron una señal rítmica, un patrón que no era natural. Tesla se convenció de que había recibido un mensaje de otro planeta. La prensa se burló de él, pero Tesla sabía que el espacio estaba lleno de voces, y él era el único que tenía la radio encendida. Tesla regresó a Nueva York con un plan que haría que el Niágara pareciera un juego de niños. Fue a ver al hombre más poderoso de la época, J.P. Morgan. Tesla necesitaba dinero para construir la torre Wardenclyffe en Long Island. Le prometió a Morgan un sistema de comunicación mundial inalámbrico. Tesla estaba describiendo, en el año 1901, lo que hoy llamamos Internet y telefonía móvil. Le dijo que un hombre en Nueva York podría enviar un mensaje a un hombre en Londres y que éste lo recibiría al instante en un dispositivo que cabría en su bolsillo. Morgan, pensando en el monopolio de las noticias y la banca, le dio $150.000. Pero Tesla, en su honestidad casi infantil, cometió el error fatal. Una noche, mientras cenaba con Morgan, le confesó su verdadero objetivo. «Señor Morgan, la comunicación es solo el principio. Una vez que la torre esté terminada, enviaré energía eléctrica pura a través de la atmósfera. Cualquier persona, en cualquier parte del mundo, podrá clavar una antena en el suelo y obtener luz y calor de forma gratuita». Morgan, que era dueño de las minas de cobre y de las empresas de carbón, dejó su cigarro en el cenicero y miró a Tesla con ojos de tiburón. «Si cualquiera puede obtener energía gratis», preguntó Morgan, «¿dónde pongo yo el medidor para cobrarles?». Esa fue la última vez que Morgan le dio un centavo. La orden fue clara en Wall Street. Nadie debía financiar a Tesla. El hombre que quería regalarle el mundo a la humanidad acababa de ser bloqueado por los dueños del mundo. La traición de J.P. Morgan fue el golpe de gracia. La torre Wardenclyffe
esa majestuosa estructura de madera y cobre que prometía unir al mundo en una sola red de energía y conocimiento, se convirtió en un esqueleto olvidado en Long Island. Tesla, sin fondos para pagar a sus obreros, veía desde la ventana de su laboratorio cómo el óxido devoraba su sueño. En 1917, bajo la paranoia de la Primera Guerra Mundial, el gobierno de los Estados Unidos ordenó dinamitar la torre. Dijeron que podría ser usada por espías alemanes como punto de referencia. Pero la verdad era más cruel. Era el símbolo de un futuro que los dueños del dinero no estaban dispuestos a permitir. Tesla escuchó la explosión desde la distancia. No solo caía una torre, caía el puente hacia una humanidad libre de la escasez energética. A partir de ahí, Tesla se convirtió en una sombra que habitaba en los márgenes de Nueva York. El hombre que antes vestía guantes de seda blanca y cenaba con Mark Twain, ahora se mudaba de hotel en hotel, escapando de las deudas. Su mente, sin embargo, nunca se detuvo. Empezó a desarrollar lo que él llamaba Teleforce, un arma de partículas tan potente que podría derribar flotas enteras de aviones. Tesla no la diseñó para la guerra, sino para la paz. Creía que si todas las naciones tenían un escudo impenetrable, la guerra dejaría de tener sentido. Pero el mundo solo vio en él a un anciano peligroso o a un loco acabado. En su soledad, Tesla encontró consuelo en las criaturas más humildes de la ciudad. Cada día caminaba hasta Bryant Park para alimentar a las palomas. Había una en particular, una paloma blanca pura, que parecía seguirlo a todas partes. Tesla le confesó a un amigo cercano: «He estado alimentando palomas, miles de ellas durante años. Pero había una paloma hermosa, blanca pura con puntas grises en las alas. Yo la amaba como un hombre ama a una mujer, y ella me amaba a mí. Mientras la tuve, hubo un propósito en mi vida». Una noche, en su habitación del Hotel New Yorker, la paloma voló por la ventana abierta y se posó en su escritorio. Tesla supo de inmediato que ella venía a despedirse. Dijo que de sus ojos emanó una luz cegadora, más intensa que la de sus laboratorios, y luego la paloma murió. En ese momento, Nikola Tesla supo que su propia energía se estaba agotando. Había dado todo lo que un hombre puede dar y se estaba quedando sin luz. Llegamos al 7 de enero de 1943. El mundo está envuelto en el fuego de la Segunda Guerra Mundial. En la habitación 3327 del Hotel New Yorker, el silencio es absoluto. Nikola Tesla, a los 86 años, exhala su último suspiro. No hay familia, no hay herederos, solo una caja fuerte y miles de documentos dispersos. Apenas se confirmó su muerte, el FBI y la Oficina de Propiedad de Extranjeros no perdieron un segundo. A pesar de que Tesla era ciudadano estadounidense, su inventario fue confiscado bajo el pretexto de la seguridad nacional. John G. Trump, un profesor del MIT y tío del futuro presidente, fue el encargado de revisar sus papeles. Su informe oficial dijo que no había nada peligroso, que eran solo desvaríos de un genio. Pero, ¿por qué entonces muchos de esos documentos permanecieron clasificados durante décadas? ¿Por qué se llevaron sus planos sobre el motor de rayos cósmicos y su sistema de transmisión de energía inalámbrica? Tesla murió pobre, pero dejó un tesoro que las potencias mundiales se repartieron en la oscuridad. Soy Bartolomeo, y mientras terminas de escuchar este relato, quiero que mires a tu alrededor con ojos nuevos. Cuando pulsas el interruptor de tu casa, es Tesla quien enciende la bombilla. Cuando escuchas la radio, es el eco de sus patentes lo que llega a tus oídos. Cuando te conectas al Wi-Fi o miras la pantalla de tu teléfono móvil, estás habitando la arquitectura invisible que él diseñó hace más de un siglo. Nikola Tesla fue el hombre que cayó a la Tierra para regalarnos el fuego eléctrico, y nosotros lo castigamos con la pobreza y el olvido, porque su visión no tenía precio, y lo que no tiene precio es una amenaza para los mercaderes. Él nos dio el presente, pero guardó el futuro para él mismo. Tesla dijo una vez: «El presente es de ellos,
El futuro, por el cual realmente he trabajado, es mío. Y hoy, en pleno siglo XXI, finalmente podemos decir que el futuro ha llegado y tiene su nombre escrito en cada electrón que mueve nuestro mundo. La próxima vez que veas un rayo desgarrar el cielo en una noche de tormenta, no sientas miedo. Es solo la naturaleza recordándonos que una vez, un niño nacido en una aldea perdida decidió que el rayo sería nuestro sirviente y que la luz nunca más volvería a apagarse. Soy Bartolomeo, y esta fue una historia que merecía ser contada.